iglesia del Señor, busquen su Biblia, por favor. Estamos ya en el libro de Pedro, primera de Pedro. Hemos avanzado mucho, mi amor. Si usted ya avanzó su lectura, puede escribir ahí en sus comentarios: sí, estoy ya en primera de Pedro, segunda de Pedro. Para este punto ya vamos a terminar de leer la palabra del Señor, y qué bueno que durante todo el año hemos tenido la oportunidad de poder escuchar la palabra, leer la palabra, reflexionar en la palabra para que ella nos guíe. Primera de Pedro, capítulo número 1, los versículos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Señor, queremos pedirte que tú nos hables una vez más el día de hoy, Señor. Cada día, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, nos das la oportunidad de poder reflexionar y detenernos en nuestros caminos, Señor, para poder alinearnos a tus mandamientos, a tus principios y ordenanzas. Así que este día, Señor, te pedimos que tú sigas hablándonos, renovándonos, enseñándonos, instruyéndonos, exhortándonos, Señor, porque si algo deseamos es vivir bajo tu perfecta voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable, Señor. No solamente trae beneficio a nuestra vida, sino también podemos ser beneficiadores para nuestra familia y para la gente que está en nuestro entorno más cercano, Señor. Que la presencia y el poder de tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Usa a nuestro pastor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios siga obrando de manera especial en nosotros. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Dígale que está a su lado: por favor, no me distraigas. Si vas a dormir, no ronques, dile. Amados, el día de ayer tuvimos un día bastante largo, pero muy bueno con la juventud. Estuvimos hablando un seminario para novios. Muchas gracias, hermana. Un seminario para novios muy bueno que compartimos por la mañana. Por la tarde, Josías y Nicole hablándole a los adolescentes, también pastores que dieron talleres, y Josías y Nicole hablándoles a los adolescentes en una dinámica, en un conversatorio muy interesante también sobre la pureza sexual. Y luego, después de algunos talleres que dieron algunos pastores, yo tuve la oportunidad de predicar por la noche. Bueno, dar un seminario más que una prédica, un seminario sobre pureza sexual. En este mes en que estamos hablando de la integridad, vale la pena tocar estos temas que muchas veces son tocados con pinzas, porque nadie quiere hablar de estos temas de manera libre, de manera clara, porque puede que en algún momento uno sienta que también no tenga autoridad. Pero creo que la palabra es la palabra, y lo que dice la palabra tenemos que escucharla y tenemos que obedecerla. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y creo que en esta mañana el desafío es grande para mí, pero creo yo que de la manera que Dios me usó y me bendijo en el primer servicio, sucederá también en este segundo servicio. El mensaje de esta mañana lo he titulado Llamados a vivir en pureza. Llamados a vivir en pureza. Y en este mes de noviembre, que el tema es consolidando nuestra integridad, creo que este tema es muy importante. Si usted está siguiendo la lectura bíblica con nosotros de toda la Biblia, sabrá que nos toca estudiar primera y segunda de Pedro. Y yo voy a tomar la primera carta de Pedro para poder hablar sobre este tema.
Ya que estas son verdades profundas, yo les ruego que busque un cuaderno, un lapicero, o tal vez en el celular escriba alguno de estos puntos que le van a servir no solo para su vida, sino que le van a servir para que usted pueda ayudar a otras personas. Porque creo que esta verdad hay que aprenderla, hay que conocerla. Pedro escribió esta primera carta alrededor del año 65. Algunos estudiosos interpretan de que Pedro escribió esta carta desde la ciudad de Roma y otros creen que lo escribió desde una ciudad de Babilonia. Aunque en el tiempo del Imperio Romano, obviamente todo estaba bajo el poderío del Imperio Romano. Sin embargo, tenemos que decir que esta carta fue dirigida a los creyentes judíos que huyeron, escuche esto, a causa de la persecución. ¿A dónde huyeron? A Ponto, a Galacia, a Capadocia, Asia y Bitinia, todos estos lugares donde ya no eran ciudades judías. Ya no eran ciudades judías, sino más bien eran ciudades paganas. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ya no luchaban con la influencia del judaísmo. Ahora los cristianos, a causa de la persecución que empezó en Jerusalén, ahora les tocaba lidiar con el paganismo de la época. El paganismo de la época. En esas ciudades donde ellos habitaban. Estos cristianos se encontraron con un estilo de vida distinta, muy distinto al que ellos habían conocido en Jerusalén. Entiéndase, por favor, que en la ciudad de Jerusalén prevalecía el judaísmo y las prácticas judías todavía eran prácticas conservadoras. Pero cuando ellos salen y escapan a un mundo pagano, se dan cuenta que el paganismo es horrible. Se dan cuenta que el paganismo es terrible. Se dan cuenta que si esto que pasaba en Jerusalén era malo, ahora que estaban en otras ciudades paganas, el asunto era peor, era horrible. Ahora, escuche por favor esto. Aunque primaba el Imperio Romano, usted debe saber por historia que el Imperio Romano fue afectado por imperios anteriores, como el Imperio griego. Por eso es que hablaban griego, el idioma griego, ¿no? Aun cuando gobernaba el Imperio Romano. Pero aún más poderoso que la influencia griega era la influencia babilónica. La influencia babilónica era tan poderosa que a pesar de que el imperio babilónico había sido derrotado, no se había exterminado las costumbres babilónicas. Es interesante, pero cuando usted va al libro de Apocalipsis, por ejemplo, y habla de la gran Babilonia, no está hablando de la ciudad de Babilonia, ¿no? Está hablando de toda la influencia de este pensamiento babilónico que es contrario a los principios de la palabra de Dios. Así que aun cuando el Imperio Romano imperaba en ese mundo conocido, la influencia babilónica era poderosa. Por ejemplo, cuando Babilonia estaba en su poderío, los babilonios entraban a una ciudad, saqueaban la ciudad, mataban ancianos, mataban niños, mataban mujeres, sobre todo mujeres, y se tomaban a los hombres. ¿Por qué tomaban a los hombres? ¿Por qué? Porque eran más fuertes y como esclavos ellos podrían servir más. Tomaban a las chicas más jóvenes quizás, pero no tomaban mujeres porque los esclavos hombres eran más productivos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? La costumbre en esa época que adoptó el Imperio Romano era que cuando una mujer quedaba embarazada y era una niña, entonces no significaba valor para el Imperio Babilónico. Entonces la niña era dejada en la plaza de la ciudad para que, qué sé yo, alguien la tome, se la lleve, la prostituya o haga algo porque no tenía valor la mujer. Lamentablemente eran sociedades que tenían un sesgo grande que Cristo y la palabra del Señor que dignifica a la mujer es otra historia completamente distinta.
entonces la mujer no tenía valor y en ese sentido eran puestas muchas veces bebés, niñas en las plazas para ser tomadas. Lamentablemente los abusadores tomaban a esas niñas, las criaban y luego las abusaban. Esa es la historia. Esa práctica babilónica la heredó el Imperio Romano. Otra, Babilonia no creía en el pacto matrimonial. Babilonia creía en la convivencia, en la inmoralidad, en el adulterio, en las orgías, en esta vida donde no hay valores, donde no hay principios. Y cuando llega el Imperio Romano, hereda toda una filosofía, a pesar de los pensadores y filósofos que había dentro del Imperio Romano, hereda toda una costumbre de desorden moral para el Imperio Romano. El homosexualismo, el lesbianismo ya estaba a flor de piel en esa época. Otra cosa que, por ejemplo, heredó el Imperio Romano fue la idolatría babilónica. También la heredó. Porque Babilonia tenía dioses paganos. Y cuando el Imperio Romano comienza a desarrollarse, estos dioses todavía se adoraban en este tiempo. Por ejemplo, en Babilonia había un emperador que se llamó Nimrod. Cuando Nimrod murió, y tiene que saber que una de las cosas más perversas que hizo Nimrod fue casarse con su esposa. Con su madre, perdón. Usted puede encontrar esto en informaciones en algunas páginas muy importantes de internet. Se casa con su propia madre y tiene un hijo al cual le llaman Tamuz. Cuando Nimrod muere, lo endiosan y la imagen que levantan de él es un hombre fuerte con el símbolo del sol en la parte de la cabeza. Cuando la mamá y Tamuz llegan a cierto punto en el que son adorados, le levantan una imagen con Semiramis y Tamuz en sus brazos. Y de esa manera fueron creando imágenes y dioses paganos, porque Babilonia adoraban a dioses paganos. Cuando el Imperio Romano aparece, todos esos dioses pasan a formar parte del Imperio Romano porque heredaron. Por eso es que Babilonia es un término para hablar de alta inmoralidad, de idolatría, de paganismo. Y déjenme decirles algo, en el cuarto siglo de la era cristiana, cuando Constantino, dice la historia que la madre de Constantino se convirtió a la fe cristiana, Constantino quiso parar la persecución contra los cristianos y ordenó que todos se cristianicen. Note esto que es historia, Pero la gente que no quería dejar sus dioses prefirieron cambiarle el nombre a esos dioses. Y ya no era Saturno, Júpiter, ya no eran los dioses paganos, sino que ahora eran los discípulos de Cristo. Semiramis y Tamuz ya no eran Semiramis y Tamuz, ahora era María y Jesús en sus brazos. Y de esa manera la idolatría también se metió en la iglesia. Babilonia se metió en la iglesia. Y es increíble, pero hoy en día estamos viviendo esa idolatría que surgió en el cuarto siglo y todavía no hemos quedado libres. ¿Sabe cuándo se celebraba el cumpleaños de Nimrod? El 25 de diciembre. ¿Sabe cómo celebraban el cumpleaños de Nimrod? Porque a él lo conocían como el dios sol. ¿Sabe cómo celebraban los pinos de Babilonia? Eran decorados con símbolos del sol, bolitas rojas y amarillas. Es curioso, pero muchos cristianos han metido a Babilonia a su casa. Hay muchos cristianos que tal vez desconociendo esto han cometido el gravísimo error. Yo no encuentro en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, que para celebrar la Navidad yo tengo que poner un arbolito en mi casa. Eso no es cristiano, perdón, pero eso es pagano. Y tiene esta historia detrás que muchos cristianos lo quieren defender, lo quieren justificar, lo quieren meter de alguna manera a la iglesia, lo quieren meter a su casa, pero eso es paganismo, eso es Babilonia. Y creo yo que cuando Pedro se da cuenta de toda esta crisis que hay entre los cristianos,
escribe esta carta. Y en esta carta, en el primer capítulo, hace un llamado a la santidad. Y eso es lo que vamos a compartir. Pero en el segundo capítulo les habla de la identidad cristiana. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. No sigas en las tinieblas. Eso es lo que Pedro está diciendo. En el capítulo 3 habla de los deberes conyugales, porque aún esto podía estar afectando a los cristianos. Sus matrimonios, sus separaciones, los divorcios, el abandono familiar y tanto desorden. Entonces Pedro habla a los matrimonios que están tomando malas decisiones. Pero también habla a los cristianos que les toca sufrir por causa de su fe en Cristo Jesús. Y luego tiene un consejo para los pastores. Pastores, cuiden de la grey, háblenles, anímenles, sean sabios y sean responsables sobre la vida. No aconsejen por competencia, por vanagloria o para simplemente provocar un caos. Aconsejen con sabiduría, con palabra de Dios y con temor de Jehová. Entonces encontramos que esa carta, aunque es muy pequeña, es una carta muy profunda. Y permítame leerle solamente Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1 al 5, en esta introducción. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. En otras palabras, si Cristo sufrió por nosotros, nosotros deberíamos estar dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Las cadenas están rotas en el nombre de Jesús, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiende? No conforme a mi deseo, porque yo pienso, porque yo creo, porque a mí me parece. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque aún nuestros buenos deseos tienen que estar sometidos a la palabra de Dios. Jesús nos enseñó, aún en su buen deseo, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no quería sufrir, pero Él dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en nuestros buenos deseos tenemos que someterlo a la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siga leyendo, siga leyendo. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Dígale al que está a su lado: basta ya. A esto les parece, dice, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si nos va a tocar sufrir por causa de Cristo, amados, dispongámonos a sufrir por causa de Cristo. Dispongámonos. Yo tomé la decisión de no tomar una gota de licor. Y lo tomé porque la Biblia me dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Porque la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Y cuando yo me pregunto, a ver, tengo una copa de licor, ¿en qué me edifica tomarla? ¿En qué conviene que yo la beba? Y como no tengo ninguna razón, entonces simplemente digo: no voy a tomar una sola gota de licor. ¿Eso ha traído críticas para mí? Sí, entre mis amigos, entre personas de la familia. Claro que sí, pero no me importa, porque yo creo que más importante que la opinión de la gente es lo que Dios opina de nosotros. Y la palabra del Señor te permite algunas cosas, pero hay otras que no te lo permite. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, lo que tiene que prevalecer no es tu opinión, es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es tu fundamento, entonces tú sabrás lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero Pedro dice: basta ya. Basta ya de pensar a tu manera, de hacer las cosas como tú quieres. Basta ya. Una vez más, dígale que está a su lado: basta ya, por favor.
quiero ir rápidamente al texto que mi esposa hizo lectura. Tengo 3 puntos aquí que quiero compartir con ustedes. El primer punto, toma conciencia. Toma conciencia. Lea por favor, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Toma conciencia. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra griega da la idea de ajustar una faja una y otra vez. Afirmar, fortalecer vuestra mente. Párate firme, piensa. Hace algunos años me encontraron una diástesis aquí, como una especie de hernia. Me operaron, era un músculo que estaba roto, me lo operaron, me cosieron. Y el doctor me dijo, tienes que usar una faja. Faja. Entonces yo usaba la faja. Pero la faja, qué incómodo. La verdad, yo no sé cómo las mujeres pueden andar con eso, pero qué incómodo. Yo estaba sufriendo y me lo quería sacar porque me mantenía, o sea, me ayudaba la herida, pero me incomodaba. Y sabe, yo creo que cuando Dios dice faja tu pensamiento, puede que te incomode. Puede que no te guste lo que Dios te está pidiendo, pero es lo mejor para ti. Es lo mejor, va a ser saludable para tu vida. Va a ser saludable para tu vida. Faja tu pensamiento, faja los lomos de tu entendimiento. En otras palabras, piensa. Estuve en Estados Unidos con una pareja de amigos que conozco allá, y uno de ellos me dijo, pastor, me dijo el esposo, ¿hay problema en que uno casado pueda tomarse un café con su exnovia? Yo creo que él pensaba que yo iba a decir no. Yo le dije, brother, piensa. O sea, piensa, por favor. No haga las cosas solo por hacer. Piensa. Hay gente a veces que no piensa. Solo se deja llevar por un consejo, por cualquier cosa que escucha o por alguna opinión. No, piensa, por favor, ajusta los lomos de tu entendimiento. Como una vez dije que un hermano dijo, yo no congrego pero estoy bien, No, piensa. Si la Biblia dice no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿de dónde tú sacas que si tú no congregas estás bien? Piensa. Dile que está a tu lado, piensa. Pastor, me quiero divorciar. ¿Qué de bueno hay en el divorcio? Piensa, por favor. Dile que está a tu lado, piensa, por favor. El chico que dice, me voy de la casa. Piensa. O sea, ¿a dónde te vas? Al parque. Piensa. Porque yo creo que lo que nos falta es pensar. Sed sobrios, la palabra griega es nefo, abstenerse de vino, figurativamente discreto, alerta, velad. Entonces dice, piensa, dice, y sed sobrio. Sed sobrio. Y justo en este mes en que uno se compra su vino, ¿no? Piensa y sed sobrio, dice la Biblia. Porque creo que a veces no lo somos. A veces estamos emborrachados de la cólera, del resentimiento, del orgullo, de la soberbia, y terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Pero dice algo más el texto, esperando en la gracia. Esperando en la gracia, es decir, espera y confía. Este sufrimiento es temporal. Cuando estemos con el Señor, estaremos rodeados de su gracia. Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. Increíblemente, este Pedro, a quien Jesús le dio la esperanza de continuar en el ministerio. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis corderos.
Solo Jesús es capaz de darle una oportunidad a aquel que falló. Solo Jesús nos va a enseñar que debemos tener corazones misericordiosos, con el corazón arrepentido. Pero muchas veces nosotros olvidamos que hay una gracia que está aguardando para nuestras vidas, y no solo en la eternidad, sino aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Su gracia no nos abandona, su gracia siempre está con nosotros, su gracia está a favor de nuestras vidas. Por eso Joel dice: diga el débil, fuerte soy. Y dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y en Él soy más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a aquel que nos ayuda. Entonces, toma conciencia. Dígale que está a su lado: toma conciencia. Segundo, toma identidad. Toma identidad. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, ¿qué dice la palabra? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Pedro pone un desafío para los cristianos esparcidos en ese mundo babilónico, pagano. Les dice: como hijos obedientes. No solo como hijos obedientes. Obediente es aquel que escucha con atención. Es aquel que acata y se somete. Es aquel que entiende y actúa según la orden encomendada, como hijos obedientes. Y el deseo de Dios es que seamos, ¿qué? Que seamos hijos obedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Obedientes al escrito está. Obedientes a una forma de vida donde probablemente vamos a tener que negarnos algunas cosas, vamos a tener que renunciar a algunas cosas, pero vale la pena por el amor de Cristo Jesús. Él dejó gloria, Él dejó honra de los ángeles, su trono, su corona en los cielos, y vino a este mundo por amor a nosotros. ¿Qué has dejado tú por amor a Jesús? ¿Qué he dejado yo por amor a Cristo? Y ahí es donde creo que está el desafío de que nosotros podamos ser hijos obedientes, que acatemos las órdenes. Vivimos en una época donde aún nosotros los pastores como que seleccionamos esto sí y esto no. Esto no me gusta, esto sí me gusta. A esto voy a obedecer y esto no. Y la pregunta es, ¿lo que se está hablando en el altar es palabra de Dios? Porque si es palabra de Dios, hermanos, no hay excusa. No hay excusa. Y aquí encontramos un desafío muy grande. Seamos hijos obedientes. Que cuando papá Dios ordena, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Y la obediencia no es si te gusta. Porque ustedes saben que hoy en día nuestros hijos, hablando de nuestros propios hijos, a veces son como, pareciera como que el DNI dice, ¿no? Ellos miran en su DNI, libertad total. No dice eso, pero ellos leen así. Entonces dice: papá, ya tengo mi DNI. ¿Está bien? Tiene 18. No, pero tú sabes que viene con el DNI. ¿Y qué viene? Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que la sociedad de hoy puede estar afectando los corazones de nuestros hijos, ¿verdad? Porque dicen: bueno, tengo 18 y ahora me voy a donde yo quiero y no tengo que decir a dónde voy. Y uno dice: no, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Porque yo no encuentro en la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, obedece a tus autoridades. Y no dice la Biblia si tienes 18 años o tienes 20 o si eres adulto, no. De hecho, que la Biblia dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo es que el hijo sale de la cobertura de autoridad de sus padres? Cuando se casa. Por lo tanto, somos responsables de la vida de nuestros hijos. Y el hijo que obedece, ¿cómo se le llama? Obediente. Y en el reino de Dios, cuando los hijos de Dios obedecen, entonces se llaman hijos
obedientes. Cuando tú lees la palabra, cuando yo leo la palabra, ¿la obedecemos? Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que buscar el bien de los demás, no la ruina ni la destrucción. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Tenemos que dar oportunidad a las personas. Pero al mismo tiempo tenemos que ser firmes cuando alguien se desborda de los principios de la palabra y llevarlos a la verdad. Por favor, dile que está a su lado, míralo y dile: hijo obediente. En fe, dígale: tú eres hijo obediente. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? No os conforméis, dice la palabra. No os conforméis. Dígale que está a su lado: no te conformes. ¿Qué significa no te conformes? Significa, dice, formar en forma parecida, conforme al mismo patrón. O la palabra compuesta, configurar. No te configures a los deseos que antes teníais. No te configures. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y no puedes configurarte a los deseos que antes teníais. No puedes. Como hijo de Dios, más bien tu deber es ser transformado en tu forma de pensar y en tu forma de vivir. No puedes configurarte a este mundo. Pero el mundo celebra de esta manera. Pero el mundo bebe de esta manera. El mundo hace de esta manera y nosotros también. No, porque no te puedes configurar a este mundo, ni a los deseos que antes tú y yo teníamos. Porque somos nuevas criaturas. Porque somos hijos, porque nuestra identidad ya no es la del mundo. Ya no estamos hechos a imagen del diablo, de este mundo. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora somos a imagen de Jesucristo. Y nuestro deber es configurarnos cada día más a la imagen del Señor hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. No puedo configurarme a este mundo. Y ahí es donde yo creo que tenemos que pensar si somos los cristianos que les gusta fumar de vez en cuando, beber licor de vez en cuando, escuchar música mundana de vez en cuando, porque puede que estás dejando que Babilonia entre a tu vida, que Babilonia entre a tu casa, o que dejamos que Babilonia entre a nuestra iglesia. No podemos permitir eso porque ya no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial, hermanos. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí para iluminar. Estamos aquí para ser contracorriente. Estamos aquí para resistir a esa corriente del mundo que aún está arrastrando a muchos cristianos. Así que no te configures a este mundo. Transfórmate cada día a la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vez más, tiene que estar a su lado. No te conformes a los deseos que antes teníais. Cuando estabas en ignorancia, cuando estábamos en ignorancia, en desconocimiento, es decir, no saber por falta de información o inteligencia, o desconocer por desprecio. ¿Cuántas veces recuerdo a un hermano anciano que se convirtió y me agarró fuerte de la camisa y me sacudía diciéndome: dime, pastor, ¿por qué razón conocí a Dios a esta edad tan adulta? Dime, pastor. Y me sacudía y yo le decía: suéltame, hermano, te voy a explicar, pero suéltame. No, dime por qué. Entre broma y verdad me estaba sacudiendo. Y después que me suelta le dije: ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te predicaron de Cristo? ¿A los 80? ¿A los 50? ¿A los 30? ¿O a los 20? Y él me miró y me dijo: creo que a los 20. Ese era el día que tenías que entregarle la vida a Jesús.
Ese era el día que tú debiste haberle rendido tu corazón al Rey de Reyes. Pero tú, cabezón, resististe, despreciaste la palabra, despreciaste a ese predicador y te vinieron 50 años o tal vez 60 años de desorden moral y ahora quieres culpar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado el evangelio en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra juventud? Estábamos en ignorancia, hermanos. Por eso pasó. Pero ahora no estamos en ignorancia. ¿Cuántos dicen amén? No estamos en ignorancia. Nuestros ojos han sido abiertos. Y ahora sí podemos entender. Por esa razón es increíble cuando nos encontramos con cristianos que se resisten al bien, que se resisten a las cosas buenas, que se resisten a honrar a Dios, que se resisten a dar gloria al Señor. El día que yo voy a celebrar un cumpleaños mío, hermano, yo no voy a poner salsa de la brava. Porque ¿a quién honro con eso? Dime a quién honro. No, pero el pastor me apoya. No, es que no se trata de qué pastor te apoya. Se trata de si lo que estás haciendo honra o no honra a Dios. Entonces, ¿qué voy a poner yo en mi cumpleaños? ¿Qué vas a poner tú en el día de tu cumpleaños? Alabanza, ¿sí o no? Y vas a dar gloria al Señor y vas a celebrar el nombre del Señor porque Él te dio vida y te dio vida abundante en Cristo Jesús. Entonces no se trata de buscar quienes me apoyan, se trata de honrar a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo honrar a Dios. Porque antes estabas en ignorancia, pero ahora sí conoces la verdad. Que nos cueste obedecer la verdad es otra historia. Pero creo que nosotros somos llamados a recordar quiénes somos. Por favor, toma identidad en Cristo Jesús. Y recuerda que tú no eres cualquier persona. Tú eres una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que dio su vida por ti para que nosotros vivamos una vida abundante y de luz en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Diga que está a su lado, toma identidad. Tercero, toma la victoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15, 16. Sino como aquel que os llamó, es santo. Sé también vosotros santos, que dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. ¿Qué escrito está? Sed santos, porque yo soy santo. Toma la victoria. Amados, Dios es santo. Por naturaleza, Dios es santo. Dios no alcanzó la santidad. Dios siempre fue santo. Y Él es santo, santo, santo. Y así se reveló desde el principio. Con Adán, con Noé, con Moisés, con Isaías y con muchos otros más. Y el día que nosotros le entregamos la vida a Jesús fue porque reconocimos que Él es santo y nosotros pecadores. Y allí es que nos humillamos delante de Él diciendo, reconozco que soy pecador y necesito ser lavado y limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Y ser justificado por su obra en la cruz del Calvario. Y ser santificado por el poder del Espíritu Santo. Porque estábamos conscientes de que el Dios a quien nos estamos acercando es santo, santo, santo. Y como nuestro Dios es santo, 3 veces santo, dice la Biblia que somos llamados a ser santos. No conforme a tu criterio, no como tú piensas que puede significar ser santo, sino como Él es santo. Llamados a ser santos. Agios significa sagrado, apartado, consagrado, físicamente puro y moralmente sin culpa.
Y creo que ahí está el desafío. Ahora, yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí puede que en algún momento hemos perdido la santidad. Nadie puede decir que nunca pecó o que nunca hizo algo incorrecto. Jesús, cuando los fariseos y otros más querían apedrear a una mujer adúltera, porque somos muy severos con el adulterio, o somos muy severos con la pornografía, o somos muy severos con pecados de esa manera, de esa forma, o de ese tipo de pecados, pero no somos severos con el orgullo. No somos severos con la mentira. No somos severos con la murmuración. No somos severos con el odio. Y yo pregunto, ¿qué pecado es más horrendo? ¿El homosexualismo o el asesinato o la mentira? ¿O el orgullo? ¿O la altivez de espíritu? Entonces todo es pecado. Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y nadie pudo hacerla. Y yo te puedo asegurar que si Cristo estuviera acá y tuviéramos a una adúltera aquí y Jesús haga la misma pregunta, ninguno de los que está aquí podría tirarle una piedra. Porque todos hemos pecado. Por lo tanto, el desafío es que todos seamos santos. El desafío es que todos reconozcamos nuestro pecado, pidamos perdón a Dios. Cuando tú eres perdonado por esa gracia y misericordia de Dios, no hay nadie en la tierra que te pueda acusar, porque si Dios ha perdonado tu pecado y lo ha echado a lo más profundo del mar, no hay nadie, solo el diablo intentará recordártelo, pero delante de Papá Dios tú estás limpio, tú estás justificada, tú estás santificado. Y tienes que cuidar esa santidad que Dios ha puesto en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la palabra, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuántos han sido rescatados de su vana manera de vivir por la sangre de Cristo Jesús? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esa es la única razón. Y es la gran razón por la cual tenemos que apartarnos. Porque ser santo es apartarse. No de la gente del mundo, pero sí de la inmundicia de este mundo. De la Babilonia de este mundo. De todo aquello que contamina nuestro corazón. De todo aquello que ensucia nuestras mentes. De todo aquello que ensucia nuestro corazón. Tenemos que ser puros. Hay instrumentos que son apartados para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Tengo un perro en casa. Se llama Adán. Mi esposa separó un plato de los que tenemos, el mismo modelo y todo, y una cuchara para el perro. Entonces ahí le sirve la comida. Un día ella dejó el plato y la cuchara en el mostrador. Estaba limpio. Y yo quería servirme frutas. Entonces cogí ese plato. Y cuando estaba a punto de vaciar la fruta, mi esposa dijo, no. ¿Por qué? Es que ese plato no es para ti. ¿Cómo que no es para mí? No, eso está separado para el perro. No es para ti. Se ve igual que los otros platos. Sí, pero eso es separado para el perro. Eso es cuando designas algo para alguien específico. ¿Sabes? Cuando el Señor nos separó, nos consagró para cosas específicas. No nos consagró para andar en fiestas, en parrandas, en borracheras,
no nos apartó para andar en peleas, en pleitos, en disensiones, en murmuraciones, en chismoserías. No nos apartó para vivir a nuestra manera como nosotros queremos. Hemos sido apartados para ser la luz de este mundo, para llevar un mensaje de esperanza, para demostrar con nuestra vida que Cristo es el Rey, el Señor de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Y esto solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. Solo se puede hacer cuando nosotros humillamos nuestro corazón, confesamos nuestros pecados, pedimos perdón y le decimos: Dios, ayúdame a través del Espíritu Santo. Nadie te puede condenar si tienes un corazón arrepentido. David tuvo su Salmo 32, su Salmo 51 y Dios le dio una nueva oportunidad. Nosotros podemos tener nuestro propio Salmo y Dios nos dará otra nueva oportunidad. Le dijo a la mujer: ¿alguno te condenó? Ninguno, Señor. Sí, porque les hice entrar en razón. Pero anda, ni yo te condeno. Tienes un corazón arrepentido, vete y no lo vuelvas a hacer. No caigas en el mismo pecado, no hagas lo mismo. No peques en este sentido. Sigue avanzando, sé firme. Y creo que ese es el desafío que nos toca como hijos de Dios. Pero así como hubieron fariseos en esa época, puede que hay fariseos en este tiempo. O también de los libertinos que dicen todo vale. Pero tenemos que ser capaces de ser gente de la palabra. Y gente de la palabra no es el que conoce solo la palabra, sino el que vive la palabra. Dile al que está a tu lado: toma la victoria. Porque solo así podemos tener victoria en el nombre de Jesús. Conclusión. Cuando Pedro termina su carta, dice algo poderoso. No sé si se dieron cuenta. Pero dice: la iglesia que está en Babilonia. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Mateo, mi hijo, Marcos, mi hijo, os saluda. Yo no sé si Pedro usó un poco de sarcasmo aquí, pero no había necesidad de decir Babilonia si es que no estaba en Babilonia. Pero creo que lo que estaba diciendo era esto: la iglesia que está en Babilonia, pero que Babilonia no está en la iglesia. Porque hay cristianos que han metido a Babilonia en la iglesia. Hay pastores que han metido a Babilonia en la iglesia. Pero también hay padres que han metido Babilonia a sus casas. Y creo que nosotros tenemos que pensar en las palabras que Pedro está diciendo en el Espíritu. La iglesia que está en Babilonia os saluda. Wow. Y Marcos, mi hijo, porque se hizo una fama Marcos de rebelde, de ingrato, de que abandonó a Pablo, ¿se acuerdan, no? Porque este Marcos es el que cuando estaba en el viaje misionero se regresó y le dejó toda la carga. Pablo no lo quería tener en su segundo viaje misionero, le bajaron el dedo y ese mensaje corrió. Porque sabe que los malos comentarios corren más rápido que los buenos. Y corrió ese mensaje. Pero Pedro está diciendo: y Marcos, mi hijo, porque finalmente lo tomé como un discípulo amado. Lo crié, le ayudé, lo discipulé, lo formé, le di una nueva oportunidad. Lo ayudé, lo levanté, lo fortalecí. Por si acaso, él también lo saluda. Porque de alguna forma, si algo tenemos que pensar, es que si en algún momento metiste Babilonia en tu vida, Babilonia en tu casa, Babilonia en la iglesia o en tu grupo familiar, o en qué sé yo, en alguno de tus espacios, en tus consejerías, en tus reuniones, si metiste a Babilonia, entonces tal vez eres como Juan Marcos, que retrocedió.
pero tienes una nueva oportunidad para volver a Dios, para pedir perdón, para empezar un nuevo tiempo, para hacer las cosas bien y para que el nombre de Dios sea glorificado. Hace muchos años, cuando recién empezó nuestra iglesia, participamos en un programa de EJEC donde se escuchaba música mundana, se usaba música secular. Y eso creó una generación de jóvenes que cuando escuchaban una música secular decían EJEC, EJEC, decían EJEC. Y estaban de alguna manera justificando lo que habíamos permitido. Yo tuve que pararme frente a toda la juventud y decirle: lo siento mucho, cometí un error en meter Babilonia a la iglesia y les pido perdón. Les pido perdón de corazón. Tuve el valor un día de irme a la iglesia de mi pastor y pedirle perdón delante de todos, porque acepté murmuraciones, acepté malos comentarios que deformó mi mente, y le pedí perdón. Porque en otras palabras, públicamente, pero en otras palabras estaba diciendo: permití que la Babilonia se mete en mi mente, en mi corazón. Porque eso también tiene honra. Tiene honra cuando tú y yo somos capaces de reconocer nuestras faltas. Tiene honra cuando tú y yo somos valientes para aceptar que nos equivocamos. Entonces Dios nos da una nueva oportunidad. Y la palabra de Dios es clara: sed santos como yo soy santo. No andes por la vida justificando, ni menos metas Babilonia en tu vida. Porque la iglesia puede estar en Babilonia, pero Babilonia nunca en la iglesia del Señor. Y yo quisiera orar con esos soldados valientes que en esta mañana quieren hacer ese compromiso con Dios y le quieren decir a Papá Dios: no voy a vivir conforme a este mundo. Mi fe y mi amor por el Señor estará por encima de mis deseos y de mis pensamientos. Si es así, ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos para que nadie te distraiga. Y mientras nosotros como iglesia estamos orando, mientras nosotros como iglesia le estamos diciendo: Dios, perdóname porque permití el resentimiento, permití la amargura, permití las murmuraciones, permití el juicio, permití lo secular en mi vida, permití las cosas que no convienen en mi vida. Reconozco, Señor, que hice mal. Gracias porque tu palabra me dice que tú no me condenas cuando alguien tiene un corazón arrepentido. Gracias porque tu palabra más bien me dice que hay oportunidad para aquel que humilla su corazón, porque al contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hoy me presento delante de ti para darte las gracias, Señor, por el honor que tú me has regalado de ser un hijo tuyo, de ser una hija tuya. Señor, perdóname por buscar los placeres de este mundo. Perdóname por dejar entrar las impurezas en mi mente, en mi corazón. Santifícame, Señor. Purifícame, Señor. Límpiame, Señor. Lávame, Señor. Y como diría el Salmo 51, límpiame con hisopo lo más profundo, lo que nadie ve, Señor. Lo que nadie ve, pero tú sí lo ves. Perdóname, Señor. Perdona los conflictos que he tenido con mi cónyuge, con mis hijos, con mis padres, y nadie lo sabe excepto mi propia familia. Perdóname, Señor. Perdóname por las veces que preferí mis propios deseos que tu perfecta voluntad, pero hoy quiero engrandecer tu voluntad. Hoy quiero vivir conforme a tu voluntad. Seré santo, apartado para cosas buenas,
porque tú eres santo. Gracias, Señor. Sigamos orando, iglesia. Quizás hay alguna persona en esta mañana que le quiere entregar la vida a Jesús, porque hay una gran oportunidad de salvación para tu vida. Jesucristo murió en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Es una relación de amor donde Dios te aparta para cosas buenas. Y yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que tú le digas a Dios en esta mañana: Señor, yo reconozco, dile que tú eres santo, santo, santo. ¿Quieres entregarle la vida a Jesús? Dile esto: reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Quiero ser hijo tuyo, quiero ser tu hija. A partir de ahora quiero vivir libre. Rompe las cadenas del pecado y dame tu salvación. Escribe mi nombre en tu libro de la vida, por favor, Señor. ¿Alguien hizo esta oración? Levante su brazo, por favor. Levante su brazo. Levante su brazo. Yo voy a orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Allá atrás, veo tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues salvando vidas, Señor. Gracias porque tú sigues obrando en los corazones. Bendice a mis hermanos ahora en Cristo, porque solo tú conoces sus corazones y sabes si sus decisiones son verdaderas. Pero como quiera que fuese, bendíceles, por favor, y convéncelos con tu Espíritu Santo. Y escribe sus nombres en tu libro de la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias y gloria a nuestro Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.